Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos el programa jurídico del Canal TRO con el fin de ayudarles a ustedes en cada una de esas situaciones en las que seguramente están necesitando la asesoría de un abogado. Hoy nuevamente vamos a tocar el tema de las contrataciones, los derechos a los que tiene un trabajador. ¿Qué pasa si hay un vencimiento en el contrato y a usted no le han terminado de pagar unas mesadas pendientes? Pues hoy traemos un caso precisamente que vamos a estar discutiendo con los especialistas. Abogada Marlene Murcia, cordial saludo. Cordial saludo, John. Cordial saludo a nuestro invitado. Muy buenas tardes a los teleaudientes, televidentes. Nuevamente, un placer estar en el programa. Vamos a tratar hoy, como siempre, un tema sensible, un tema de interés, un tema de actualidad. Esperamos también que este programa sea bien recibido por todos ustedes y que nos hagan sus aportes, sus consultas, sus llamadas a nuestra línea de WhatsApp y a nuestra línea directa. Y como usted lo comenta, es súper importante que ustedes se comuniquen con nosotros al 310-245-8548, al 648-4820, para que conozcamos sus inquietudes y podamos trasladársela a los especialistas. Abogado Reinaldo Amaya Mantilla, cordial saludo, gracias por estar con nosotros en Actúe en Derecho. Muy amable, muy complacido de poderlos acompañar y pues como dicen, a lo que ustedes estimen a bien, tratar con muchísimo gusto siempre y cuando esté dentro de mis conocimientos, ni más faltaba. Bueno, pues hoy vamos a tratar de solucionar precisamente esas inquietudes en temas de asesoría, abogado, que seguramente es su especialidad en Derecho Laboral y Seguridad Social, nos va a poder aportar. Sí, claro, yo, además de haber sido, y perdone que comience a hablar en ese sentido, además de haber sido juez, llevo litigando 45 años, es decir, y soy director del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia y Centro de Conciliación, y pues el tema de mi especialidad, además docente en esa área, es el derecho laboral. Muy bien, abogado, pues empecemos entonces en materia con el primer caso que tenemos en esta tarde para analizar. Esto fue lo que sucedió. Una enfermera que trabajaba para una reconocida empresa que presta el servicio de salud de enfermeros, se empezó a terminar el contrato. Revisemos qué es lo que ella nos dice. Mi labor de enfermera, aproximadamente 6 años. El tiempo que le presté de labores de enfermería a Medited por 1 año. Mis funciones en Medited era cuidar a paciente mayor, cuidados básicos, a veces profesionales, pacientes con gastro, con tráqueo, con sondas, con cistos y más que todo el cuidado general de un adulto mayor. Bueno, este es un tipo de trabajo convencional que se registra sobre todo en los centros médicos, donde las contrataciones para las enfermeras se realizan de manera convencional. Abogado, arranquemos iniciando de cuáles son las primeras características que debe tener en cuenta el empleado y el empleador para lograr una contratación adecuada para este tipo de servicios. Sí, bueno, aquí prácticamente que podemos ir a los principios generales del derecho laboral y partir de un supuesto que es fundamental. Las normas del derecho laboral son normas de orden público y los derechos que están en discusión, si se puede decir así, en el contrato laboral son derechos irrenunciables, tales como el salario, las cesantías, las afiliaciones a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Para que haya un contrato de trabajo deben concurrir 3 elementos: la actividad personal, la que hace usted directamente, la subordinación, o sea que usted está cumpliendo órdenes de lo que le dicen y le ordenan, y una remuneración como contraprestación de ese salario. Se acostumbra equivocadamente por algunas instituciones a contratar, dicen, por prestación de servicios, Sí. Cuando eso en el fondo, si concurren los 3 elementos, hay contrato laboral, no importa el nombre que usted le dé. Y es más, el código, en el artículo 22, el Código Sustantivo de Trabajo, dice que cuando concurran los 3 elementos de trabajo, será un contrato laboral, no importa el nombre o la característica que se le quiera dar. Entonces, en el caso específico de cualquier persona
si en su actividad está cumpliendo órdenes, está ejecutando, por ejemplo, una tarea específica en un horario específico, cumpliendo las órdenes que le dan una determinada persona, así usted quiera llamar eso como un contrato de prestación de servicios, usted se está engañando, porque es un contrato laboral y eso genera todas las consecuencias jurídicas y económicas que eso conlleva. Porque cuando yo tengo un contrato laboral, además de tenerme que pagar la persona que me contrató mi salario, se generan otros factores muy importantes como son las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicio, las vacaciones, las afiliaciones a la seguridad social, que son salud, pensión, riesgos laborales y los parafiscales que están derivados de esta situación. Desde ese punto de vista, pues hay que ser claro y hay que ser honesto tanto con la persona que me contrata a mí como con la institución que está contratando a la persona, porque no saco yo nada con decirle a usted que usted no tiene contrato laboral si se están reunidos las tres condiciones. En el caso específico de la persona que consulta, pues me parece a mí que ese punto no hay nada que discutir, en ese punto no hay nada que decir, porque ella estaba cumpliendo, es más, estaba cumpliendo inclusive actividades misionales de la institución que la contrató. Y pues con mayor razón se causan no solo los derechos a favor de ella, sino las obligaciones a cargo de la parte empleadora, que tienen unas complicaciones adicionales que pues si quieres las vamos viendo la medida en que avancemos en el tema. Abogado, este tema de las labores misionales que realiza, ¿qué hace o qué implica de que cambie o no el tipo de contratación? ¿Por qué termina siendo importante? A ver, mire, si yo voy a hacer gestiones propias de la institución que me contrata, por decir algo, a mí me contrata una clínica y yo voy a ejercer funciones como médico, voy a ejercer funciones como director científico, voy a ejercer funciones como el gerente, pues son actividades que obedecen al objeto institucional de la empresa que me contrató. Entonces, anteriormente, por la época de las cooperativas de trabajo asociado, que para mí esa era una figura extraordinaria, una actividad muy bondadosa, muy apropiada, se desvirtuó porque las personas se aprovecharon de ello para robarle a las personas las prestaciones y los salarios. ¿No les pagaban las prestaciones? No les pagaban. Entonces el gobierno nacional estableció que las actividades misionales no se podían hacer por la figura de la intermediación. Es decir, yo no puedo decirle al gerente que lo contrato por medio de una cooperativa o de un fondo de empleados, porque es una actividad propia de la institución y como tal tiene que desempeñarlo una persona que es directamente empleado de esa institución. Sin embargo, adicional a ello, el hecho que yo contrate por medio de terceras personas no quiere decir que a mí como empresa no me haga responsable, porque hay una solidaridad entre el contratista independiente y quien lo contrata. Lo dice el código, que cuando se trate de actividades, salvo que no sean del objeto normal de la empresa, hay responsabilidad directa de quien contrata y de la institución que sirve de intermediadora para contratar a esa persona. Muy bien, pues revisemos precisamente cuál fue ese contrato que la enfermera nos está contando en el caso de hoy. De qué manera, cuáles fueron las condiciones y cuáles eran las actividades que tenía que realizar. Esto fue lo que nos dijo. Yo firmé un contrato con Medited el 5 de enero del 2016. Pues ahí ellos le entregan un formato en donde especifican labores y deberes que debemos tener con el adulto mayor. Lo mismo la empresa para con uno. Pues, o sea, más que todo es el cuidado básico o profesional de un adulto mayor.
ellos cumplen con pagarnos los horarios. El turno lo pagaban a 32.000 pesos, 32.500, algo así, y de noche pagaban a 42. Pero, o sea, esos son los que uno firma con ellos, estipula las labores, está uno de acuerdo, el horario de entrada, horario de salida, tenía derecho a un día de descanso, y el cuidado básico del paciente. Sobre todo lo primordial que exigía la empresa Meditech era la responsabilidad que tenía que tener la enfermera con el paciente. Tenía uno que cuidarlos a capa y espada, pase lo que pase, siempre el paciente era la prioridad para la empresa. Bueno, este caso que nos está contando Luz Amanda es muy cotidiano, abogado. Sobre todo en este tipo de prestaciones de servicio domiciliario, donde van y prestan el servicio, hay una contratación, pero no les pagan. Sí, piensan que con solo pagar el turno, mire, fíjese la complicación que se está presentando yo pienso que con toda lógica y con toda razón, que cuando yo necesito, porque tengo una persona enferma en mi casa, entonces contrato a una persona y la contrato durante 3, 4 meses para que vaya todas las noches a estarse con mi mamá, con mi hijo, con la persona que sea, y después, entonces, la complicación es que surge que si bien es cierto es un contrato de 2, 3 meses, la duración del contrato no está determinada. Dice la ley que si es un contrato a término fijo no puede ser superior a 3 años, pero el inferior, el que usted necesite. O usted puede contratar a una persona a término indefinido por el plazo que quiera o por el lapso de tiempo que a usted le parezca necesario. Entonces, en el caso de la persona que está haciendo la consulta o que nos está narrando el caso, la situación es clara y es muy concreta, pues porque ella la contrató una empresa dedicada a esa actividad para que, como dice ella, lo esencial era que yo atendiera a los adultos mayores y que estuviera con ellos hasta el momento en que alguien me viniera a reemplazar. Es una actividad, me imagino, que la empresa para la cual ella estaba trabajando era que prestaba actividades en la parte medicinal, en la parte de salud. De cuidado domiciliario. Está ejecutando actividades que son misionales de la institución y por lo mismo genera la responsabilidad correspondiente y máxime que le entendí yo a ella, le firmaron un contrato, lo señala ahí, en donde le dice cuáles eran los horarios, cuáles eran los turnos, a qué horas debía salir, a qué horas Ahí está perfectamente establecido la subordinación, que es el elemento característico del contrato de trabajo, y si yo tengo un contrato de trabajo con esa empresa, tengo derecho a que me pague las prestaciones sociales y lo que es más grave, las sanciones que trae por no haber pagado esos derechos, que son derechos fundamentales, que son derechos irrenunciables de los trabajadores. Es más, si usted mira la definición del contrato de trabajo, ¿cuál es la característica fundamental, además de la subordinación? Usted con su salario, ¿qué hace? Vivir. El salario tiene un carácter vital, porque yo vivo de mi salario. Entonces, consiguientemente, si yo estructuro con una empresa una relación de trabajo, tiene que pagarme los derechos que se generan y, lo más grave, las sanciones que se causan. Porque, por ejemplo, si el contrato termina y usted no me paga mi liquidación, el artículo 65 del Código dice que me deberá por 2 años un día de salario por cada día de retardo. Abogado, ¿cuándo hay subordinación? Usted lo mencionaba y era bien importante, y esto se genera en todos los tipos de contratos, donde incluso los de prestación de servicios manifiestan que presta su labor de manera autónoma y en los tiempos, y no hay una subordinación, pero verdaderamente sí termina habiendo una subordinación en la medida en que el empleador le exige unos tiempos puntuales en el cumplimiento de las tareas. ¿Cuándo hay o cuándo no hay subordinación? La subordinación es la actitud en que se encuentra el trabajador o la persona que presta el servicio para cumplir las órdenes que le da su empleador
y está permanentemente dispuesto a hacer lo que él le dice. Me explico. Usted cita un ejemplo. Por ejemplo, yo como abogado presto un servicio. Y si usted me contrata para que responda a una demanda, usted me contrata a mí, yo tengo que hacer la actividad personal yo. Pero yo no estoy subordinado a usted distinto a atender la audiencia, ir a la práctica de la diligencia, apelar, lo que sea. Pero usted no me puede decir que tengo que venir todos los días a las 8 de la mañana y que tengo que estarme hasta las 12 y volver a las 12 y salir a las 6 y asistir a la reunión de tal cosa y tal otra. Y si eso hace parte de la labor que tiene que realizar, la misional que usted decía, entonces ya hay subordinación. Claro, totalmente. O sea, el cumplimiento de horario ya es subordinación. Totalmente. Mire, lo que sucedía con unos médicos hace unos años. A usted le decían, mire, usted, ¿cómo se le ocurre que vaya a tener un contrato laboral si usted es un médico, usted es un profesional? Pero usted tiene que venir todos los días de 8 a 12, de 2 a 6, tiene que venir a la junta, tiene que estar pendiente de las reuniones. Eso es estar subordinado. Si, por ejemplo, a mí un cliente me dice, oiga, Reinaldo, yo quiero que venga, ¿cuándo nos podemos ver? Y como yo no estoy subordinado, yo le digo, ¿sabe qué? El lunes, por decir algo. Y no hay ningún problema, no se preocupe, no va a tener ningún inconveniente. Pero si yo soy empleado suyo y usted no me dice, Reinaldo, ¿cuándo nos reunimos? Sino, Reinaldo, venga, que me tengo que reunir con usted. Porque esa es la subordinación. Yo estoy permanentemente en disponibilidad para cumplir las órdenes que usted me está dando, y esa es la connotación fundamental del contrato laboral. Si hay subordinación, así usted diga que yo tengo un contrato de prestación de servicios, es un contrato laboral común y corriente con todos los efectos y consecuencias legales que ello supone. Sin embargo, doctor, hay un tema que sería bueno aclarar. Hay una sentencia de la Corte que dice que el cumplimiento del horario per se Sí, claro. no significa subordinación. Sí, claro. Ese tema también sería bueno aclararlo. Y hay que mirar el tema de la enfermera, porque normalmente las enfermeras prestan turnos en diversas entidades o prestan turnos particulares. ¿Cómo se maneja ahí el tema de la subordinación o el tema del cumplimiento del horario? La Corte ha dicho que efectivamente el cumplimiento del horario, si bien es característica, es una de las... Indicativo, digamos. Indicativo de la subordinación. De la subordinación. No lo es todo, porque en un determinado momento, por ejemplo, el caso de un abogado, tendría que cumplir el horario en el sentido de asistir a una audiencia, ir a una diligencia. A la hora que se la fijaron. A la hora, es decir, eso no tiene nada, pero, y es más, usted puede decir, como médico, por decir algo, usted me contrata para que atienda pacientes, y si yo soy el que digo, yo los atiendo de tal hora a tal hora, o me preguntan a qué horas los puedo atender. Claro, yo tengo que establecer un horario para prestar el servicio, pero no estoy en ese caso subordinado. Pero cuando usted me dice, es que usted tiene que cumplir este horario, ya la situación cambia. Claro, como bien lo dice la doctora, si bien no es la única connotación que da ese carácter, serviría como identificada y como factor para identificar el contrato laboral ubicado dentro de los parámetros de la misma subordinación, de que yo cumplo las órdenes, de que yo hago las tareas que usted me ordena, y cosas así por el estilo. En el caso de la enfermera, pues otra de las características del contrato es la exclusividad. Es decir, yo solamente trabajo para usted y para nadie más. Yo no puedo estar diciéndole, espere, es que primero tengo que ir allá. Usted como profesional independiente, como abogado litigante, por decir algo, sí puede atender 3, 4, 5, 10, 1000 procesos simultáneos con diferentes clientes, porque usted no está subordinado a nadie distinto, como dice la doctora, de cumplir el horario de la audiencia, de cumplir los términos de los traslados, de las notificaciones y demás. Pero si yo soy empleado suyo, yo no puedo condicionarle que yo voy cuando pueda primero ir porque me salió otro paciente antes de usted,
porque ahí estaríamos desvirtuando la condición de subordinado y el contrato de trabajo como tal, porque desaparecería el elemento que lo distingue, que es el que estamos hablando, la subordinación. Y en el evento en que una persona preste servicios a diferentes entidades o a diferentes contratantes, también estaría desvirtuando la subordinación laboral, claro. porque el contrato laboral implica exclusividad. Yo le presto mis servicios solo a un contratante. Sí, no claro. puedo estar prestando servicios en otras entidades. Si yo estoy prestando servicios en otras entidades, estoy desvirtuando el contrato, la subordinación del contrato laboral. Abogado, me preguntan en este caso de la contratación, hablando específicamente de lo que mencionaba la enfermera, si aplica el término de horas extras, teniendo pendiente pues que se realiza una jornada en un horario convencional entre 8 y 6 de la tarde, pero muchas veces se he citado en horarios fuera de esta labor. ¿Horarios extras existen o no existen, o pagos extras, para las personas con este tipo de contrataciones? Pues es que lo están diciendo ellos mismos, lo están certificando los mismos que lo ordenan y le dicen en el contrato que le vamos a pagar horas extras. Las horas extras, ¿en qué contrato se pagan? En el contrato laboral, de resto no hay lugar. Es decir, yo no podría, no podría decir que por ir a la audiencia le voy a cobrar, además de los honorarios, le voy a cobrar horas extras, pues porque es que yo no soy empleado suyo. Yo soy contratista independiente como tal y en ese sentido pues yo no manejo ese factor, aun cuando, por ejemplo, yo soy empleado de una institución universitaria de Bucaramanga y fuera de esas jornadas sí ejerzo mis actividades como abogado independiente y abogado litigante sin afectar para nada mi cumplimiento de mis horarios de la universidad. Si el turno de un horario se lo cambian a las 11 de la noche, ¿están dentro de lo normal y usted tendría que cumplir? Sí, claro, porque es que precisamente eso es lo que caracteriza el contrato, la subordinación. Si usted me dice, mañana no viene por la mañana, sino que viene por la tarde, o el domingo tiene que venir, consiguientemente a usted le toca porque está subordinado. Ok, bien importante entonces esta situación. Revisemos ahora qué fue lo que pasó con el tipo de contratación y los fallos que se han venido presentando para Luz Amparo en este caso. Esto fue lo que nos dijo. Yo cuando entré a la empresa Medited, al principio empezaron pagando bien. 1, 2 meses o 3 meses máximo bien. Después empezaron a pagar con, digamos, las cuentas de cobro y empezaron, hay que esperar 10 días, 15 días, 20 días, ya al otro mes entregamos otra vez las cuentas. No, sigan esperando, qué pena, que no sé qué, y pasaron 1, 2 y 3 meses. Así por lo general siempre ha sido. En el caso mío, yo entregué el paciente porque yo dije, no, ya no trabajo más, no puedo más, porque uno necesita. Si uno trabaja, es porque uno verdaderamente necesita. Yo necesitaba pagar el colegio de mi hija, el alimento de mis papás, el arriendo, servicios, tienda, todo. Y ellos el decir es, esperen. No podíamos esperar ya más de verdad. Y ellos pues no cumplieron. O sea, para mí no me cumplieron lo que decía en el contrato, pero ellos sí exigían que uno les cumpliera a ellos en toda la ley de la palabra. Bueno, un caso muy común en muchas de las contrataciones que se realizan en diferentes empresas, donde el empleador está exigiendo al empleado cumplir con las labores para la cual se le ha contratado, pero por alguna razón el empleador no termina pagando lo necesario para garantizar que ese empleado reciba los honorarios correspondientes. Al 310-245-8548 esperamos sus comentarios y esperamos también las preguntas e inquietudes con respecto a esta temática. Al 648-4820 las llamadas en vivo para que usted tenga la oportunidad de responder o de recibir respuesta y asesoría por parte de los especialistas. Vamos a una pausa y hacemos las preguntas correspondientes a los especialistas de esto que nos está contando Luz Amana. Ya regresamos.
Continuamos en Actúa en Derecho. Abogada, vamos a responder un poco y a dar ese contexto de lo que está sucediendo con Luz Amanda. Pues ella continúa trabajando, ella sigue prestando sus servicios, pero no está recibiendo el pago. Es importante tener claro dos cosas. Si yo tengo un contrato laboral, un contrato en realidad parece que es el que tiene la señora porque estaba totalmente subordinada, estaba cumpliendo un horario, estaba haciendo las actividades que le indicaban que hiciera. Yo debo recibir el pago de mi salario, en este caso no serían honorarios, puntualmente. Las obligaciones en un contrato son de manera recíproca. Así como yo debo cumplir mis obligaciones, el contratante también debe cumplir con sus obligaciones hacia mí. Ahora, si yo soy contratista independiente, ya ahí el tema cambia un poquito porque yo lo que hago es pasar una cuenta de cobro y espero hasta que me puedan pagar. Si no me pagan, ya acudo a otras instancias que son diferentes al contrato que al parecer tenía la señora. Ahí ya se está presentando un tema, abogado, que usted mencionaba anteriormente, y es que se está afectando lo vital, pues no está recibiendo lo que debería recibir por cuenta de la prestación de servicios. ¿Qué debería iniciar o hacer Luz Amanda en este sentido, dado que ella continúa prestando los servicios? Le exigen que cumpla, pero no recibe su pago. A ver, según lo que yo le entiendo a la dama que hace la consulta, a ella le dicen que que no le han pagado sus honorarios, pero está, como dice la doctora, el contrato realidad de por medio, una situación en la cual concurren los tres elementos, así yo lo llame un contrato de prestación de servicios. En un determinado momento, pues yo pienso que la demanda es inexorable, porque pues es que a la persona la están engañando, a la persona le están dejando de pagar garantías sociales esenciales. ¿Y cuál es la actividad que ella el camino que pudiera tomar? Pues el más sencillo es que dejara de prestar el servicio y procediera a iniciar las acciones judiciales, pero más que eso, intentar la mediación del Ministerio del Trabajo, que si bien es una institución que no tiene facultades para declarar derechos, sí cumple labores de intermediación, y más que de intermediación, de amigable componedor, amigable conciliador. En el caso de la señora, pues ahí va a salir un pleito, ahí sale un pleito porque es que a ella de seguro no le está pagando prestaciones sociales, ¿no? De seguro no la tienen afiliada a la Seguridad Social. Y eso trae consigo una serie de riesgos que es la misma empresa quien se lo está generando, porque vuelvo y repito, la figura que menciona la doctora del contrato realidad es que yo puedo decir que usted tiene un contrato de prestación de servicios, pero cuando vamos a ver la realidad no es esa. La realidad es que usted cumple horarios, hace turnos, le cambian la jornada. Lo que dice ella, yo descanso el sábado, solamente descanso el sábado o el domingo. Es decir, ¿y usted cuándo es que descansa? Cuando está cumpliendo un contrato de trabajo. Abogado, la pregunta es si ella deja en el momento de recibir el pago y decide no continuar prestando sus servicios con esa responsabilidad por la cual había firmado el contrato, ¿el empleador puede tomar acciones contra ella por incumplimiento de contrato a pesar de no haber pagado? A ver, pues es que aquí lo que estamos hablando, dice la señora que ella tiene, le entendí, un contrato de prestación de servicios, sí, algo así. Pasa cuentas de cobro y debería pasar de pronto la copia de la Seguridad Social. Es más, tiene que pasar la copia de la Seguridad Social, porque a partir de octubre, bueno, hoy en día todos los contratistas que firmamos por prestación de servicios tenemos que hacer los aportes de manera anticipada. De manera anticipada sobre el 40% del contrato. A partir del mes entrante se van a hacer con... Mes vencido. Mes vencido, o se van a hacer contra la cuenta de cobro que se deduce de su valor.
porque pues a uno le tocaba pagar antes que le pagaran y si le pagaban 3 o 4 meses después, entonces le tocaba a uno subvencionar a la empresa Así es. para el pago de esta situación. Entonces, para el caso específico de la señora, pues si bien es cierto a ella le dijeron y firmó un contrato de prestación de servicios, todos los elementos hacen alusión a un contrato de carácter laboral con las consecuencias propias de la figura que trae a cuento aquí la colega, el contrato realidad, en el sentido que si bien a usted le dijeron que era una cosa, la realidad era otra y consiguientemente a usted le tiene que pagar cesantías, intereses, primas, vacaciones y las sanciones que son los más onerosos y los más graves, porque son sanciones de un salario diario por cada día de retardo. Entonces, si el contrato terminó y le declaran el contrato realidad y transcurrieron 2 años, usted me debe 2 años de salario liquidado sobre el monto que me pagaban a mí cuando yo era su contratista independiente por prestación de servicios, pero estaba más subordinado que todo el mundo. La recomendación para ella en este punto es continúe trabajando y espere, o sea, cumpla su contrato Sí, o, claro. pare y espere a que le paguen. Podría presionar, pero en últimas, al final de cuentas, el hecho que ella termine el contrato, pues termina de ejecutarlo en el plazo establecido, no quiere decir que no pueda posteriormente demandar ante la jurisdicción laboral la existencia del contrato para lo cual tiene 3 años, porque las acciones derivadas del contrato de trabajo prescriben en 3 años. Entonces me parecería apenas lógico que ella terminase el contrato, pues obviamente si la situación sigue siendo la misma, que no siga, y si tiene interés, inicie las acciones judiciales para los cuales, vuelvo y le digo, tiene 3 años contados desde el momento en que se hizo exigible la obligación. Muy bien, tenemos a esta hora de la tarde llamada en línea. Zoraida Sánchez, un cordial saludo, bienvenida a Actúa en Derecho. ¿Cuál es su pregunta a esta hora? Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que yo trabajé en una empresa durante 7 años y habían días en los que mis horarios, entraba a las 6 de la mañana y salía a las 9 de la noche, pero a mí no me pagaban horas extras. Entonces, ¿yo puedo pedir esas horas extras? ¿Puedo hacer algo? Bueno, ahí que le podemos contestar. Sí, claro, desde luego. Como lo habíamos dicho, los derechos, el salario tiene un carácter vital. Yo vivo de mi salario. Y obviamente, si yo ejecuto una tarea y voy más allá del máximo permitido, que lo normal son 8 horas diarias, 48 a la semana, se causan los recargos por horas extras o trabajos en días de descanso obligatorio, como trabajar un domingo. Esas horas extras se causan así usted me diga que no me las va a pagar. Y si yo tengo cómo demostrar que laboré a su servicio y demando, tengo 3 años para hacerlo, y se prueba ante el juez lo va a condenar, y lo va a condenar no solo a pagarle las horas extras que trabajó y que le dejó de pagar, sino, lo más grave, que tiene que reajustarle cesantías, intereses, primas, vacaciones, aporte a la seguridad social, pensión, riesgos laborales, etcétera, 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 y le pueden aplicar las sanciones establecidas en la Ley 50 de 1990, en la Ley 789. O sea, si yo no pago, es que mire, yo ¿por qué no le voy a pagar a usted sus prestaciones? ¿Por qué no le voy a pagar a usted su salario si eso es suyo? Porque se quiere ahorrar un dinero y es lo que hacen las empresas en otro caso. No, pero es que entonces la ley le dice, no, es que... Usted no puede hacer eso. Es que la doctora vive de su salario y allá hay que pagarle. Claro. Y si no lo pagó, pues lleva la sanción, y es una sanción muy grave, pero es que yo me estoy, perdóneme la expresión, le estoy quitando
la comida de la boca a mi trabajador porque me provocó no pagar y me lo estoy ahorrando. Bueno, tenemos a esta hora un mensaje a través de WhatsApp al 310-245-8548. La pregunta es la siguiente. En un almacén de adornos en la ciudad de Ocaña, una señora contrata personal por varios días y luego las despide tratándolas de ladrones para no cancelar los días de trabajo. Fui una de sus víctimas. La señora debe pagarme los 5 días que le trabajé. Muchas gracias. Totalmente, totalmente, porque es más, los derechos laborales, como lo decía yo, por el carácter esencial que tiene, son irrenunciables. Yo no puedo decir, es que, ¿sabe qué? No le voy a cobrar a usted cesantías, no le voy a cobrar a usted prima de servicio. Si después lo demando, yo no puedo decir que es que como usted juró que no me iba a cobrar, entonces yo no tengo por qué pagarle. No, son derechos irrenunciables porque de esos salarios de actividad de intereses privados vivo yo. Si le entiendo, abogado, en el caso tal, obviamente aquí la televidente es inocente, pero en el caso de que fuera culpable, pongamos un escenario, es culpable, robó, trabajó los 5 días, ¿se los tiene que pagar? No, pero yo tengo que demostrar que usted cometió el delito. Es decir, que la niña que prestó el servicio cometió el delito. Es una de las causales por las cuales se pierden las cesantías, no el salario, pero sí las cesantías. Artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo, cuando yo he cometido un delito en contra de el empleador o dice la ley sus familiares en no sé cuántos grados de consanguinidad y afinidad, pero yo tengo que denunciar y si usted me demanda posteriormente y yo no puedo probar, tengo que pagarle y de pronto eventualmente asumir la sanción por no haberle pagado. Sin embargo, esta es una práctica común, sobre todo en los temas de los almacenes. ¿Qué? ¿Que empiezan que contratan a a las justificar? personas, se las contratan por unos cuantos días. Yo he tenido algunos casos Sí. así, las contratan por unos días, las despiden con cualquier excusa y después, por ejemplo, no asisten cuando se les cita conciliar, se van a demandar y resulta que la persona que la contrató fue la administradora del almacén, no la propietaria. Entonces existen unas cosas que vuelven tortuoso el reclamar ese derecho. Y dilatan ese proceso. Y las personas terminan cansadas. Al fin y al cabo trabajé 5 días, prefiero perderlos. Pero es una muy mala práctica que se ha venido volviendo costumbre, como decíamos en algún programa anterior, costumbre contra ley, porque esto no debería ser así, pero desafortunadamente, infortunadamente, es una práctica que se está volviendo común, una muy mala práctica. Muy bien, tenemos otro mensaje en WhatsApp para las personas que a esta hora nos sintonizan, estén muy atentos. Me encontraba trabajando en una empresa de discolácteos, con contrato por 1 año. Me hicieron una buena oferta en otro lugar para laborar y estaba averiguando para ver de qué se trataba. Mi jefe se enteró y me despidió faltando 7 meses para vencer el contrato firmado por 1 año. ¿A qué tengo derecho? Tiene derecho simplemente a que le paguen 7 meses de salario que le quedaron debiendo. Sí. A ver, el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice que el contrato de trabajo se puede terminar en cualquier momento porque él lleva implícita una cuestión que se llama la condición resolutoria. Es decir, yo puedo terminar el contrato cuando quiera, pero me toca pagarle. Si soy el empleador, el trabajador sí puede terminar el momento que quiera y no tiene que, antiguamente debía pagar un preaviso de 30 días, eso desapareció con la ley 789. Pero si yo le termino a usted el contrato y le digo es que estoy bravo con usted y lo voy a despedir sin ninguna razón, y le faltaban 7 meses, le está debiendo 7 meses de salario más las prestaciones sociales. O sea, lo que tiene derecho en este momento el televidente es a esos 7 meses, pues que no le pagó porque no le gustó que hubiera averiguado otra oportunidad de trabajo. Sí, claro. El código dice que la ley colombiana, la ley laboral colombiana dice que cuando el contrato se termina sin justa causa, en tratándose de contratos a término fijo, se deberá el monto de los salarios pendientes para la terminación del contrato. En este caso,
se firmó un contrato por 12 meses, trabajó 5, le faltaban 7, le deben 7 meses de salario. Más- Le regalaron 7 meses de salario. Le Ok. deben los 7 meses más lo correspondiente a la liquidación del Ah, sí, contrato. claro. Cesantías, prima, vacaciones, en fin. Sí, claro. No sé si por los 5 meses opera el tema de las vacaciones. Sí, claro, claro. Las También se liquidan Las vacaciones proporcional. se liquidan proporcionalmente al tiempo trabajado. No importa, si yo trabajé con usted una semana, usted tiene que liquidarme a mí cesantías, intereses, prima, vacaciones proporcional al tiempo trabajado. El tema de vacaciones, ya que lo menciona, en un contrato de prestación de servicios, ¿existe o no existe? Si estamos hablando de un contrato de prestación de servicios, como prestación de servicios, no. Ningún derecho de carácter laboral se genera si yo tengo con usted un contrato de prestación de servicios. Por ejemplo, yo puedo ser asesor de una empresa Sí. y voy cada vez que se me ocurre o cada vez que se necesita, paso un informe. Ahí no tendría derecho a pago distinto a mis honorarios. Pero si yo tengo un contrato de prestación de servicio y usted me hace ir todos los días, tengo que cumplir horario, tengo que hacer todo, pues obviamente la figura que decía la doctora, el contrato realidad, una cosa es lo que está escrito y otra es lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a leer un mensaje de WhatsApp al que nos escriben al 310-245-8548. Dice, buenas tardes, los felicito por su programa, hacía falta, agradezco, me colaboren con el siguiente tema. Tengo un contrato de prestación de servicios donde me asignaron unas tareas, pero con el pasar del tiempo me pusieron a hacer más cosas que me ocupaban más de 8 horas diarias. ¿Será queja con la oficina de trabajo? ¿Me debo quejar con la oficina del trabajo? Gracias por su respuesta. La respuesta a esta inquietud la vamos a resolver después de la siguiente pausa comercial. Ustedes sigan conectados con Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho. Abogados, le cambiaron el objeto prácticamente de contratación a la televidente que nos escribía a través de WhatsApp, porque básicamente empezó realizando unas labores, pero le agregaron más labores que le estaban consumiendo más de 8 horas de su día normal. ¿Ahí qué hace ella? No, pues es decir, es que volvemos exactamente a lo mismo, es decir, es que se quiere y no estoy yo con esto tratando de hacer una alegoría a una reclamación de carácter sindical o cosas así por el estilo, pero es que en materia laboral son situaciones fundamentales, son derechos esenciales. ¿Y cómo me puede usted decir que tiene un contrato de prestación de servicios, pero me trabaja 8 horas diarias y más, trabaja más tiempo que ese? ¿Cómo puede ser un contrato de prestación de servicios si es que tiene todas las características de la subordinación? Porque usted hace lo que yo le mando, o lo hace o lo hace. Y si le cambiaron, ahora no solo lo pusieron a hacer lo que tenía que hacer, sino que le pusieron más y ya no trabaja 8 horas, sino 10. Pero por Dios, es decir, ahí sí como un programa de televisión a usted lo están engañando. Además, para que fuera realmente un contrato de prestación de servicios, Sí. él tiene que cumplir con una única obligación, o 2 o 3 obligaciones, pero es para lo que fue contratado. El del objeto del contrato. El objeto del contrato. Ah, A bueno. él no se le puede sencillamente decirle, no, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Él tiene un objeto contractual para que sea realmente un contrato de prestación de Bueno, pero servicios. imagínese la cara de los empleadores cuando el empleado le dice, venga, acuérdese que solamente me contrató para esto. Inmediatamente lo que va a suceder después es lo que decía el señor, y es que de pronto se puede molestar el jefe y puede prescindir de los servicios. Igual, si esta situación se da, dado por ese reclamo de ese empleado, puede iniciar un proceso contra el empleador y hacer que se cumpla el contrato. Sí, claro, ¿no? Y lo más grave no es eso. No es que me cumpla el contrato. Lo más grave es todo lo que viene en derredor de esa actividad que, como dice la doctora,
yo tengo un contrato de prestación de servicios con una empresa para atender un proceso, no más. Pero no pueden decirme, pero es que adicionalmente vaya al ministerio, oficialmente vaya acá, venga aquí por la mañana, traiga tal cosa, haga el mercado, etcétera, etcétera, porque me está cambiando la naturaleza y mi actividad es específica sin que esté subordinada. De vez en cuando me pueden pedir un favor. Bueno, y yo como buen... Así, claro. Lo haré. Uno que tiene Colabora. cara de buena persona, entonces, Colabora. claro, con mucho gusto lo hace. Bueno, mientras no se convierta todo en favores, yo creo que no va a haber Y no se problema convierta para el empleado. Muy en bien. obligaciones. Revisemos ahora la justificación que le dan en la empresa del por qué no se están realizando los pagos y pues si esto finalmente suma o no suma al empleado, le debe o no le debe interesar ese tipo de justificaciones. Esto fue lo que nos dijo Luz Amanda. Cuando yo siempre llamo a Meditet, siempre por teléfono hay que esperar, tenga paciencia. Nos dieron un correo, lo mismo, le mandamos, le escribimos todo, le hablamos duro, pasito, fuerte. La respuesta es no han pagado, la nueva EPS no paga, hay que esperar, no hay fondos, tenemos que no sé qué, que hay prioridad con otras, que hay que... cualquier excusa tienen ellos para con nosotros. Nunca hay una respuesta concreta en decirnos, sí, le pagamos tal día. Nunca no la hay. Siempre nos evaden. Mis otras compañeras han ido a la nueva EPS y en la nueva EPS dice, nosotros ya le pagamos a ellos. A veces le sacan el recibido firmado y todo. Entonces vamos a la empresa ya a Meditet y que no les han pagado. Empieza el ping-pong propio de las entidades de salud y del sistema de salud que estamos viviendo en Colombia, que no solamente afecta a quienes pagamos la salud, sino a quienes trabajan para la salud. En este caso, Luz Amanda manifiesta, a mí no me pagan porque me dice la empresa que me contrata que un tercero que les debe pagar a ellos no les paga. ¿Eso le debe o no le debe interesar finalmente al empleado? Como figura, como justificación para decirle yo a usted que no le pago su salario porque es que a mí no me han pagado, pues dentro de una racionalidad se puede entender. Pero lo esencial es que la señora no tiene con qué atender, y ya lo dijo, ni mis papás, mis hijos, etcétera, etcétera. No tiene ni para el transporte para poder ir al lugar de trabajo. Exactamente. Y es más, es tan cierto lo que estoy diciendo que, por ejemplo, cuando las empresas entran en procesos concordatorios o de quiebras, cuando se hace la fijación de las deudas, los créditos privilegiados son los laborales. Los laborales son los que son van primero. créditos de primer orden que están siempre por encima, y si se pagan los laborales y no queda para nada más, no hay ningún problema. Porque es que lo que dijimos en un principio, usted vive de su salario, las personas viven de su salario, y si usted no me paga, entonces yo cómo hago para consumir mis alimentos, para pagar el colegio de mis hijos, para pagar la salud, para pagar todas las cosas. Si mi hijo se enferma, ¿cómo lo llevo a que lo atiendan si es que a mí no me han pagado? Muy bien, abogado, vamos a concretar ya este caso para darle la asesoría a Luz Amanda. Y digámosle 3 pasos que ella tiene que realizar en este proceso donde le adeudan un salario después de ya haber cumplido una contratación y no recibir el salario. ¿Qué es lo primero, lo segundo y lo tercero que debe hacer para solucionar su situación? A ver, como lo mencionamos en un principio, pues el hecho que si a ella surge una posibilidad de un nuevo trabajo, pues que lo haga porque no hay ningún inconveniente, pero que siempre lo manifieste, ojalá de forma escrita, para que quede claro qué es lo que está sucediendo. Segundo, requiera a las instancias administrativas, por decir algo, a la superintendencia de salud, en fin, las instituciones que vigilen el funcionamiento de estas entidades para que vean a ver qué es lo que está sucediendo. Simultáneamente también puede acudir ante el Ministerio del Trabajo, pero allí es básicamente para que trate de encontrar un acuerdo conciliatorio respecto a los derechos que están discutiendo, y en últimas, pues si ninguno de estos es efectivo, acuda ante un abogado para iniciar la acción judicial, un proceso
laboral ordinario para que se le paguen no solo sus salarios, sino todas sus prestaciones y las sanciones por no haberle pagado las prestaciones. O, vuelvo al ejemplo que dice la doctora, el contrato realidad, en donde obliga a que se cancele todo, más las sanciones que establece la ley. Muy bien, abogada, ya para finalizar el mensaje en 30 segundos, para quienes están viviendo este tipo de situación. Bueno, como decía el doctor, esos son los pasos a seguir. Yo sugeriría citar a conciliar. Citemos a conciliar, llamemos a la empleadora, ya sea a la oficina del trabajo, porque es un paso en el que se puede solucionar algo en corto tiempo. Las demandas laborales son largas, son desgastantes, son costosas, aunque con el nuevo Código General del Proceso el tema ha cambiado, pero de todas maneras son largas. Entonces, citemos a conciliar. Abogados, muchas gracias por su participación. A ustedes también por estar atentos. Continúen enviando sus preguntas. Créanme, estamos recibiendo cientos de preguntas y en los diferentes programas vamos a estar solucionándolas a través del 310-245-8548 y al 648-4820. Que pasen ustedes una feliz tarde.